tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que sepas realmente lo que pasa en la República Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Regalados al Mundo, porque eso es lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri y profundizando realmente este regalo de la Argentina al mundo. Mientras crecen los cuestionamientos de distintos sectores productivos, de distintos sectores industriales, al preacuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Económica Europea, del cual poco se conoce en la letra chica, hoy Macri, envalentonado hacia la reelección, creyendo que acercarse cada vez más a Estados Unidos le da réditos internos, proclamó que está dispuesto a lograr un tratado de libre comercio entre la Argentina y Estados Unidos. Sería la muerte definitiva de muchas economías regionales, de muchas pymes argentinas. Por eso, con el hashtag Regalados al Mundo, opina, participa a partir de este momento. Una jornada también con muchas noticias judiciales. Eso sí, mañana no lo vas a ver en la primera plana de ningún diario, ni de los oficialistas, obviamente. Sí lo vas a ver en Página 12 o en El Cronista, que diariamente con mucha objetividad te cuentan de la realidad. Pero seguramente no en los principales periódicos del oficialismo del gobierno. Mucha actividad, una fuerte contraofensiva planteada hoy por la defensa del juez federal Alejo Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura. Pide citar como testigos a figuras notorias de la justicia y de la política. Nuevas pistas sobre el espía Rolo Barreiro, el que también tiene chat con la dirigente política Margarita Stolbizer, que esta noche entre Juana Amorín e Irina Hauser te vamos a estar comentando. Pero antes de avanzar, y además Pedro Brigger tiene hoy una selección de fotos que compiten en la ridiculez de la dirigencia política argentina con la dirigencia de Brasil para ver quiénes aparecen más alcahuetes de la embajada de Estados Unidos en ambos países. Unas postales del ridículo al extremo. Te lo vamos a mostrar hoy en el 4 de julio, para muchos dirigentes argentinos realmente día patrio, ¿no? Para muchos dirigentes argentinos y empresariales. Pero me quiero detener un instante en lo que ha acontecido de forma insólita en esta Argentina ganada por el odio y la locura en muchos sectores de la comunidad, en muchos sectores de la vida política, porque en esto también de ambos sectores de la vida política hay, pero sobre todo del oficialismo. Conozco a Juan Carr desde hace años. Siempre lo conocí a Juan Carr con lo que habitualmente hace, con lo que hizo ayer, en actividades solidarias, promoviendo una agenda de bien público, buscando promover acciones solidarias en el marco de la comunidad. Pero a algún sector del gobierno, al ejército de trolls del gobierno y al gorilaje criollo que en su máxima expresión ha renacido con Cambiemos,
la acción solidaria del club River Plate ayer con Juan Carr en las noches más frías de este año, buscando promover acciones solidarias, tender una mano solidaria al hermano que la necesita, buscar que haya menos gente en las calles, ha despertado el odio a un máximo de locura extremo pocas veces visto. Los trolls del gobierno, pagos por el gobierno, hoy han dicho las peores cosas contra un tipo impecable como es Juan Carr. Reitero, desde que lo conozco, hace años se dedica a lo mismo, a promover acciones de bien común y a promover acciones solidarias. ¿Pero qué les ha molestado tanto al gorilaje criollo? ¿Qué les ha molestado tanto a los trolls del gobierno? Que los desnudaron frente a la insensibilidad diaria que manifiestan por los sufrientes y dolientes de esta Argentina que emergen cada día más producto de la política económica del gobierno. ¿Qué les ha molestado de una acción solidaria que hay que felicitar, que hay que saludar y que hay que acompañar? ¿Qué les ha molestado? ¿Que los desnuda en la insensibilidad? Porque ellos no se ocupan de lo que deberían ocuparse, que es de los menos necesitados, de la indigencia creciente en la Argentina, de los chicos menores de 17 años que en un 51% son pobres en la Argentina de hoy. Les duele, en definitiva, que lo que hay que poner en el debate hoy salga a la superficie y que gracias a Dios seamos cada vez más los que estemos despiertos para involucrarnos en los temas que realmente hay que debatir en la Argentina de hoy, que son estos temas. No la foto de Patricia Bullrich si un día se peinó más lindo, más feo. Eso no corresponde a ningún debate. Y es repudiable la acción de fake news que han hecho sobre esa. Los que se suman a eso pareciera que están trabajando para los trolls del gobierno macrista. Los debates que hay que imponer en la Argentina de hoy es el debate económico, es cómo se sale de la desocupación, cómo se sale de estos niveles de pobreza e indigencia que hay en la Argentina de hoy. Y el gorilaje criollo, que está como loco en el día de hoy contra Juan Carr, diciendo las peores barbaridades, debería saber que hasta en el plano internacional, que tanto les preocupa, la acción solidaria de Juan Carr tuvo repercusión. Mire, llegó la información hasta la cadena de noticias de Alemania. Mire lo que la cadena de noticias Die Welt, la cadena de noticias Die Welt, la cadena de noticias alemana, de una de las más importantes. Fíjese cómo también somos noticia en el mundo por esto. Y no se esperan goles ni se oyen los cánticos de los hinchas. En la noche del miércoles, el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires se convirtió en el más grande albergue de indigentes de América Latina, una iniciativa impulsada por organizaciones civiles tras la muerte de un hombre en situación de calle a principios de esta semana. Falleció de hipotermia a tan solo 400 metros de la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional. Convertimos el club en este momento en una suerte de gran refugio y la idea sí es replicarlo. Esta es la primer día importante, la primera ola de frío y se esperan 3 olas más. Es algo que no habíamos hecho nunca, pero hasta ahora está resultando. Con temperaturas que oscilan entre 3 y 11 grados centígrados. Durante los primeros 12 días del invierno argentino, las autoridades ya han registrado la muerte de 5 indigentes por hipotermia. Una cifra alarmante en un país en el que se estima que 6.7% de la población, es decir, casi 3 millones de personas, viven en situación de calle. Es la cadena, rectifico, es la cadena Deutsche Welle, Pedro, ¿no? Una de las más importantes de Alemania, la que graficaba
este informe desde la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente es la cadena estatal que emite en numerosos idiomas y acá vemos que estaba informando en castellano lo que estaba pasando en River. Gracias, después lo vamos a también a mostrar cómo se reflejó en otros países. Y reitero, no salieron solamente los trolls del gobierno a criticar a Juan Carr, también se despacharon a gusto y piacere contra el presidente de River, contra el señor Rodolfo Donofrio, por esta iniciativa que hoy se suman otros clubes de fútbol. Vélez, Platense, se están sumando a la iniciativa. Esperemos que el club del presidente, Boca Juniors, que en una zona muy pobre de la ciudad de Buenos Aires está, abra las puertas y se consuman también en solidaridad, en vez de salir a criticar a los que hacen acciones solidarias en el seno de la comunidad. Pero la locura de estas expresiones de locura de los trolls del gobierno y del gobierno de Macri contra esta iniciativa solidaria, en su máxima expresión fue una vez más el vocero del gobierno de Macri. El vocero del gobierno de Macri. El DIPU, como muy bien lo calificó hoy el diario Perfil, perfil.com. El DIPU tweet, porque ya de diputado se sabe muy poco de lo que produce como diputado nacional. Viaja mucho, es uno de los diputados que más ha viajado con el presupuesto del Congreso, con nuestra plata, como les gusta decir a ellos. Pero el DIPU tweet, el diputado provocador, como le digo yo, en su máxima expresión, Fernando Iglesias, hoy se mandó el peor exabrupto de su vida. Mire lo que produjo hoy en su tuit. Jorge Rial, nuestro colega Jorge Rial, como muchos argentinos, dijo: River abre sus puertas para que los que viven en situación de calle no se mueran de frío. El fútbol hace lo que debería ser una obligación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vergüenza. Y a esto, el diputuit, el vocero del gobierno, Fernando Iglesias, salió con esta bravuconada que ha quedado al ridículo total. Por si alguna duda quedaba de que era una opereta kirchnerista, se encarga de despejarla el canalla de Jorge Rial. Fíjese que, a ver, de Rodolfo Donofrio podrán decir menos que es kirchnerista. Creo que está en las antípodas del kirchnerismo. Pero ¿desde cuándo, diputuit Fernando Iglesias, el frío le pertenece a un partido político? Deje de hacer papelones en nombre del gobierno que intenta defender. Deje de hacer ridiculeces. Póngase a laburar en lo que debe laburar. ¿Desde cuándo el frío es de una organización política? ¿Les ha ganado la locura? ¿Están tan desesperados en el gobierno que lo mandan a su vocero gustoso? Porque no nos olvidemos que Mauricio Macri lo eligió a Fernando Iglesias, candidato a diputado, porque le encantaba las bravuconadas y la defensa que de su gobierno hacían los medios. Así llegó Fernando Iglesias a ser diputado. Pero con esto ha perdido ha perdido racionalidad en su vida. Creer que el frío es de un sector político. Ridículo. Bueno, Rial a esta ofensa le contestó: ¿cómo operar? ¿No se murió gente de frío? ¿River no abrió sus puertas a los que necesitaban un techo? ¿De qué opereta hablas, Rafiki? ¿Vos decís que esta foto es trucha? Y mostrar la foto de anoche en River, de cientos de personas que se dieron cita en River. Y sigue el diputuit bravucón. Hay lugar en los refugios y personal especializado en la capital. Lleven el circo que armaron a La Matanza, Avellaneda y Lomas, o a Chaco y Formosa, donde se necesita. O seguí arruinándole la vida a la gente
que es lo que mejor te sale, patán. El vocero del gobierno de Macri, Fernando Iglesias, en su mayor exponencia de gorilaje criollo y de locura total, Este es vocero del gobierno de Mauricio Macri, el señor Fernando Iglesias. Ténganlo presente. Juan Carr, sacado de esta locura, saludamos, felicitamos la acción solidaria de Juan Carr. La verdad que, como habrán visto, ¿no? Un encuentro un poco improvisado, inesperado. River abrió las puertas. Esta generosidad que tiene River como institución que agradecemos. Y por otro lado, pedirle a todo el país que hemos tenido la desgracia de tener 5 fallecimientos por frío, estar más atentos, levantar la mirada. Cuando alguien ve a una persona en situación de calle, llamar por teléfono, pero la idea es eso, es hacer ruido para llamar la atención sobre la situación de los más postergados, y es un encuentro fabuloso que se generó y que agradecemos que ustedes estén acá, y este encuentro de tantas personas para juntos combatir el frío es fabuloso. Muy bien, allí estaba Juan Carr, reitero, la organización de Juan Carr, que hambre cero, siempre con eso, que hay que acompañar en todos momentos, y cada vez más en esta Argentina solidaria, en esta Argentina que necesita la solidaridad, hay que hacer gestos de solidaridad. Vamos a ver el censo, las cifras, las estadísticas sobre... Se ha abierto una gran polémica porque según el gobierno de la ciudad, hay 1.146 personas en esa situación, en situación de calle. 35% aumentó desde el 2016, cuando eran 850 personas. Esto es una fuente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. La auditoría de la Ciudad de Buenos Aires ha cuestionado estas cifras. Dicen que la realidad es que hay mucha más gente en la Ciudad de Buenos Aires en la calle. Basta recorrer. Es verdad, hay que decirlo objetivamente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un servicio que es el 108, que tiene realmente los paradores nocturnos. Hay paradores nocturnos, hay que decirlo objetivamente, pero también hay una realidad de mucha gente que sigue en las calles y que, bueno, hay que llamar al 108 para que justamente se les pueda proporcionar realmente la asistencia a esa gente. Y fíjese que nadie del gobierno de la ciudad ha salido a cuestionar la acción solidaria. Sí lo hizo el vocero del gobierno de Macri. Ahí hay también una diferencia notable. Fernando Iglesias. Muy bien, vamos a la política. Viajó hoy a reunirse con el expresidente de Brasil, que está en la cárcel por la operación armada por Moro y el establishment político, mediático y judicial de Brasil, que en una jugada, como se está saliendo a la luz ahora en Brasil, organizada por sectores mediáticos con Moro, lo sacaron de la cancha Lula, porque si Lula hoy no estuviera en la cárcel, hoy sería el presidente de Brasil. Y como no querían que sea el presidente de Brasil, lo mandaron a la cárcel. Por pedido de Lula, Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, viajó hoy y se reunió en la cárcel en Curitiba con el expresidente Lula, y esto decía Alberto Fernández. Le marqué recién al presidente Lula 3 casos que a mí me parecen sintomáticos. El caso Ecuador, el caso de Argentina y el caso de Brasil. En los 3 casos, el objeto de persecución son los 3 líderes que en algún momento gobernaron esos países. Y en los 3 casos hay un forzamiento de las pruebas. Las pruebas en su interpretación se fuerzan para poder involucrar a los presidentes en hechos que no tienen nada que ver con la realidad, en los que ellos nunca estuvieron involucrados. En Brasil, hechos indeterminados, ¿no? Los hechos indeterminados, lo que alguna vez habló Moro, que además ahora hemos conocido los mails que se cruzaban con los fiscales. Lo peor que hicimos es habernos dividido y haber facilitado que Macri llegue. Y ahora nos unimos, no Cristina y Alberto. Nos unimos todo el peronismo y todas las fuerzas progresistas de Argentina. Bueno, allí estaba Alberto Fernández después de haberse reunido con Lula, a quien visitó en la cárcel en el día de hoy.
Y la reflexión interesante de Alberto Fernández cuando dijo lo peor que hicimos fue dividirnos. Por suerte esa etapa superada, como ayer te indicábamos, todos los gobernadores peronistas acompañando al candidato presidencial, todos los intendentes peronistas y del Frente Renovador encolumnados, y eso también le molesta y mucho al gobierno de Mauricio Macri. Fíjese otro provocador, el jefe de gabinete Marcos Peña, que hoy dio una conferencia de prensa solamente para provocar a la oposición, solamente para decir, ha quedado tan desconcertado políticamente el gobierno con la nominación de Alberto Fernández como candidato presidencial y sigue desorientado políticamente el gobierno, porque tenían toda la estrategia electoral basada en la confrontación con el pasado, con la expresidenta Cristina Kirchner. Y Alberto Fernández le ha cambiado la óptica, le ha instalado en el debate los temas del presente y del futuro al gobierno. Y siguen desconcertados. Entonces hoy Marcos Peña salió a decir, a provocar, a ver si encuentra alguna reacción, que la expresidenta no da la cara, que la expresidenta no da el debate, que está escondida. Claro, señor Marcos Peña, el candidato presidencial con el que ustedes tienen que debatir y que no quieren debatir es con Alberto Fernández, no con la expresidenta. Y es Alberto Fernández el que todos los días le está marcando los temas del presente y del futuro que el gobierno de Macri se niega a debatir. Y además, eso es lo que le duele justamente al gobierno. No poder debatir el pasado y verse en la obligación de debatir el presente y el futuro porque no tienen propuestas de futuro. Pedro Briguer, más sobre la reunión de Alberto Fernández con Lula en la cárcel. Todo un gesto, por supuesto, acompañado del ex canciller y ex ministro de Defensa de Lula da Silva, Celso Amorim, una persona muy respetada en Brasil y a nivel internacional. Ahí vemos la imagen con Celso Amorim. Y claro, todo un gesto político, ir a Brasil, visitar a Lula da Silva. Recordemos, hace 10 años en la cumbre del G20 en Londres, Obama decía, esta es la persona más popular, este es mi hombre. Y sin lugar a dudas, esto marca una cuestión política. Alberto Fernández va y se encuentra con Pepe Mujica, va y se encuentra con Lula da Silva y lo contrapone al presidente Mauricio Macri encontrándose con Jair Bolsonaro y el presidente de Brasil elogiando permanente al presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien se siente muy cómodo Jair Bolsonaro. Eso está claro, seguramente podrían tomar juntos una cerveza, hacer chistes machistas, chistes homofóbicos, mirar a las mujeres y decir, le gusta que le digan cosas lindas. Es el estilo de Jair Bolsonaro y también el estilo de Donald Trump. De eso no cabe la menor duda. Pero Jair Bolsonaro siempre da un pasito más. E hizo algo insólito, incluso criticado por gente que lo apoya en Brasil. Ayer fue a la Embajada de los Estados Unidos en Brasil, en Brasilia, a la ceremonia que allí se realizaba en conmemoración del 4 de julio, hoy es 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos. Fue acompañado el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, que ahora lo vamos a ver seguramente en una foto interesante para señalar. Creo que tenemos ahí la foto del presidente de Brasil en la Embajada de los Estados Unidos en Brasilia, porque creo que es una foto memorable. Ahí la vemos. Superó a la foto de la dirigencia política del fin de semana en la Argentina vestidos de cowboy. Y yo creo que esto superó Bolsonaro. Supera por lejos. Superó la ridiculez, ¿no? Bueno, pero fíjense en la foto. Jair Bolsonaro, que además le ha rendido tributo a la bandera de los Estados Unidos, que ha manifestado su admiración por Estados Unidos, está acompañado del ministro de Ciencia y Tecnología, como dije, Pontes. Pero Pontes tiene una característica. Él fue astronauta. Pero ¿cuándo fue astronauta y pudo ir al espacio? Siendo Lula presidente, en el año 2006. Sin embargo, ahí están los dos celebrando en la Embajada de los Estados Unidos en Brasil. Les reitero, ahí lo vemos a Marcos Pontes festejando juntos, pero además muy criticado porque no es común que un presidente vaya a la Embajada de otro país a festejar el aniversario y mucho menos es que posen de esta manera, casi como riéndose, casi en una pose
Es difícil de explicar. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras, como se suele decir, respecto de lo que representa esto. No van a todas las embajadas a hacer el ridículo, como muchos señalaban en Brasil, que hizo el ridículo ayer superaron, el yo presidente creo de los que Estados Unidos. compitieron en ridículos los de la Argentina con Bolsonaro, a ver quiénes participaban más ridículamente de la fiesta. Es que es una manera, Gustavo, de decir, nosotros amamos a Estados Unidos, amamos todo lo que hace Estados Unidos, totalmente. Queremos tener tratados solamente con ustedes, es nuestro futuro, no el África, no Asia, no el Medio Oriente. Recordemos que Lula da Silva impulsó Ahora, la ¿qué UNASUR vino? para A tener ver. relación con África y con el Medio Oriente. Pongamos por favor de nuevo las dos fotos, porque el embajador argentino los invitó a que se disfracen de cowboys a la dirigencia El embajador de argentina Estados que fue. Unidos. El embajador de Estados Unidos. El embajador Los de Estados invitó, Unidos en Argentina. ahí está, bueno, ahí está Patricia Bullrich y su marido, que fueron los que más le aceptaron. Pero Bolsonaro disfrazado de hombre que va a la luna, ¿a qué se debía? Con la luna atrás, además. No tengo respuesta, Bueno. Gustavo. Creo que por eso digo, una imagen vale más que 1000 palabras, ya que hablamos de imágenes. Hoy ocurrió otro hecho en Brasil a la mañana de un empresario del rubro de la cerámica que se suicidó en un acto público frente al ministro de Minas porque le está yendo bastante mal. Esa es la otra cara de Brasil, que a veces vemos esta parte ridícula con Bolsonaro como astronauta. Hay que ver también la otra, porque tiene que ver con los serios problemas económicos que tiene el Brasil, de Bien, Temer bien. y de Bolsonaro. Muy bien, enseguida vamos a hablar también de la propuesta de Mauricio Macri, que ahora quiere tratado de libre comercio con los Estados Unidos, cuando las pymes argentinas, las economías regionales están en la quiebra total y cuando se suman nuevos cuestionamientos a el preacuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur. Pero les decíamos, hoy ha sido un día de muchísima actividad por parte de la defensa de Alejo Ramos Padilla, el doctor Juan Ramos Padilla. Irina Hauser, buenas noches, Irina. Hola, buenas noches, Gustavo. Lo que sucedió hoy es que tanto Alejo Ramos Padilla como su padre, que es su defensor, Juan Ramos Padilla, presentaron 3 escritos en el Consejo de la Magistratura. Era el momento en que Ramos Padilla, hijo, tenía que hacer su descargo como juez acusado. Recordemos que el gobierno le pidió el juicio político a Ramos Padilla en cuanto comenzó la investigación sobre espionaje ilegal y otras maniobras. Fue directamente el representante del Poder Ejecutivo a pedido del ministro de Justicia y le hizo una denuncia. Originalmente porque había ido a hablar al Congreso acerca de los pormenores de esta causa. Después esa denuncia se fue engordando y lo que se agregó, entre otras cosas, pero lo fundamental, y es lo que más cuestionan los Ramos Padilla, son las escuchas que se difundieron a través de varios medios, escuchas tomadas en el penal de Seiza a exfuncionarios, algún empresario, hablando con personas, conversaciones privadas donde hacían alguna mención que tenían conocimiento de la extorsión que había sufrido Pedro Echevez, que dio origen precisamente a la causa de Dolores. Es muy fuerte la presentación de ambos Ramos Padilla. A ver, vamos a repasarla, Irina, si te parece bien. Dale. Vamos a ver, porque es muy importante destacar el escrito del doctor Juan Ramos Padilla, representando al juez Alejo Ramos Padilla. El trámite de un proceso de remoción se ha transformado en una disputa política encabezada, denuncia el doctor Juan Ramos Padilla, encabezada por el presidente Mauricio Macri, la AFI, el ministro de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, sus aliados políticos y judiciales contra mi defendido, el señor juez federal de Dolores, que en soledad y con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda. Durísimo, comienza diciendo el doctor Juan
Ramos Padilla. Lo que está planteando Ramos Padilla es que es una maniobra directamente pensada además para obstaculizar la investigación sobre espionaje ilegal, que como sabemos además salpica a varios integrantes del gobierno, incluso a la Agencia Federal de Inteligencia. Por otro lado, quiero creer que esta comisión del Consejo de la Magistratura no pretende que mi asistido se defienda sobre pruebas manifiestamente ilegales, como son las escuchas que nada prueban, tomadas sobre personas en estado de vulnerabilidad, en el marco de una causa en la que no se los investigaba, que nunca fueron transcriptas por orden de un juez, que se mandaron a destruir y que luego aparecieron mediante anónimos que presentaron a la justicia los investigados en la causa de Dolores. Esto me parece fundamental, porque no solamente apunta al presidente Macri, sino que muy bien dice, sobre escuchas ilegales están planteando una acusación, los deja al descubierto y totalmente en ridículo, Irina. Además, hasta ahora, nadie, ningún juez había dicho con todas las letras que son escuchas ilegales. Venimos contando que hay causas abiertas precisamente para contraatacar la causa de Dolores que se basan en esas escuchas y que las escuchas donde se debería investigar el origen y las filtraciones están completamente muertas, no avanzan, a nadie le interesa. Nadie se ha pronunciado sobre la legalidad de estas escuchas. Y además hay otra cuestión que se plantea en el escrito, que es el uso electoral de las escuchas. Eso es violatorio de la ley de inteligencia. Esto también está planteado con todas las letras. El escrito que también hace en primera persona Ramos Padilla, el juez de Dolores, también plantea la cuestión de la ilegalidad de las escuchas. Es fundamental. Hasta ahora ningún juez lo dijo así con todas las letras. Muy bien, muy importante, muy importante. Y la verdad que los está metiendo realmente en una posición, en una postura tremenda. La situación se vuelve especialmente grave cuando se observa la complicidad en la que podrían haber actuado jueces, fiscales, legisladores, con miras a preconstituir prueba ilegalmente obtenida y con prácticas que creíamos erradicadas y que recuerdan los hechos por los que fue investigado en su momento el propio expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Les recuerda el caso de las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires, que está abierto, que tiene que ir a juicio oral y público, para el cual la justicia argentina no tiene ninguna urgencia en ese juicio oral y público. Todo ello ocurre a poco de iniciarse un proceso electoral y en un contexto donde se observa un interés especial por parte del gobierno nacional de afectar y perseguir a un juez que lleva adelante un proceso que los incomoda. Enseguida vamos a hablar con el doctor Maximiliano Rusconi, que estuvo en Perú, donde se entrevistó con el representante, el relator de la ONU, a quien presentaron las denuncias formales por estas escuchas ilegales, que son una vergüenza, que son utilizadas por el gobierno para perseguir a un juez independiente, como es el doctor Alejo Ramos Padilla. Pero esto no es todo, Irina, ¿no? Hay citaciones. Además, ofreció prueba y pidió que sean citados, escuchá estos nombres: el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garabano, Elisa Carrió, el juez Claudio Bonadío, el titular de la AFI Gustavo Arribas. Estos son los nombres, te diría, más destacados de toda la lista. La lista es larga, hay otros funcionarios, está también el denunciante Maíquez, también junto con Carrió están las otras dirigentes de la coalición cívica que se han interesado en este tema y que han hecho la denuncia basada en las escuchas ilegales, que son Mariana Zubik y también Paula Oliveto. Además de Bonadío, el juez Ramos Padilla, está pidiendo que se cite a Federico Villena, que es el juez de Lomas de Zamora, que ordenó hacer las escuchas en el penal de Seiza.
que explique esa excursión de pesca. Dice, tiene que explicar cómo es que salió a escuchar los teléfonos de 2 pabellones, sabiendo que ahí además están detenidos varios exfuncionarios, personas que estuvieron vinculadas al kirchnerismo, y luego sucedió lo que conocemos. También recuerdan un tramo que fue D'Alessio, quien era Marcelo Sebastián D'Alessio, el falso abogado, personaje clave en esta historia, quien aparentemente, y por las pruebas que hay en el expediente, habría entregado estas escuchas por lo menos a las dirigentes de la coalición cívica. También se pide llamar a algunos periodistas, por ejemplo, de todos los colores, digamos, desde Luis Majul y Jorge Lanata hasta Tuni Coleman y Horacio Berbisky, y luego algunos legisladores. En el Consejo de la Magistratura recién tienen una reunión el 16 de julio. Ahí se va a empezar a debatir esta cuestión. Recordemos que este expediente está en manos de un oficialista que es Pablo Tonelli. Muchas gracias, Irina. Se conocieron hoy los datos de la actividad industrial y de la construcción que siguen en caída. El industricidio argentino sigue realmente produciéndose. 6,9 en mayo para abajo, 9,8% en 5 meses, 9,8% en los primeros 5 meses del año, la caída de la actividad industrial. Y con esta caída después el gobierno pretende abrirse al mundo. Los sectores que más caen: 25,5% para abajo la industria automotriz, 22,8% para abajo manufacturas, 19,8% para abajo equipos electrónicos, 14,9% textiles, 9,8% maquinarias agrícolas. Y la construcción también sigue en caída. Paralizada la obra pública, 3,4% para abajo en mayo, 8,9% en 5 meses. Datos que siguen siendo desalentadores. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, cuando uno observa la magnitud de la caída, dice, bueno, pero se está moderando respecto a lo que pasaba en los meses previos. Y esto tiene que ver solo con un dato estadístico. Ya empezamos a comparar contra meses de 2018 que fueron malos. Hay que recordar que la crisis cambiaria arrancó en abril de 2018 y en mayo ya empezó a sentirse la industria y en junio le pegó muy duro. Así que estos datos están influenciados ya por cuestiones estadísticas. En el gobierno se festejó mucho que en mayo la industria creció 0,6 puntos respecto de abril, como si fuera una tendencia de que está recuperando nivel de actividad. Lo que estamos observando, lo que se observa es que se está en un piso tan bajo, que cualquier pequeño movimiento de una planta parece modificar los índices. A medida que pase el año, vamos a ver que estos indicadores empiezan a caer en la magnitud. Pero eso no va a significar que se salió de la recesión, ni va a significar que se están recuperando puestos de trabajo en la industria. Nada, va a seguir en el piso. Solo que solo por estar en el piso, estadísticamente se va a mostrar un poquito mejor que en 2018. Gracias. Eso es lo que se está viendo ahora, Gustavo. Y seguramente el gobierno va a seguir haciendo mucho, se va a montar sobre este 0,6 para decir que está saliendo de la recesión, algo que no sucede. Muchas gracias, Fernando. Juana Morín, novedades en la causa de los aportantes truchos que Juan retomó esta semana, y a partir de lo que Juan contó, el fiscal Dilelo lo llamó esta semana. Y bueno, ha tomado el fiscal Dilelo nuevas medidas. Juan, buenas noches, Juan. Sí, Gato, por suerte, a un año de los aportantes truchos y a partir del informe que hicimos, donde mostramos que no solo no sucedió nada en la justicia, sino que al día de hoy todos los afiliados truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires continúan figurando como afiliados al PRO. El fiscal Jorge Dilelo, lo contamos ayer, nos llamó a declaración testimonial, ratificamos y aportamos toda la documentación del caso, demostramos que los aportantes hoy siguen figurando como afiliados, es decir, que el PRO está yendo a elecciones con un padrón plagado de afiliados truchos, ni siquiera se tomaron el trabajo de sacarlos del padrón de afiliados, y en el día de hoy el fiscal Dilelo remitió ese informe, esa información que nosotros ratificamos en la Fiscalía, al juez electoral de La Plata, Adolfo Ciulu. Ahí lo vemos en exclusiva Minuto 1, ante el inminente proceso electoral, en orden al cual deben extremarse los esfuerzos a fin de garantizar la transparencia y confianza en el sistema electoral vigente. Remítase
solicitando se arbitren los medios necesarios para excluir del padrón de afiliados a aquellos ciudadanos que no lo sean y cautelen los efectos patrimoniales que su inserción puedan producir. Lo que está diciendo es que el PRO no pueda disponer de beneficios patrimoniales, de beneficios económicos, insisto, es bastante importante esta medida, hasta que no saque a todos los afiliados truchos que nosotros venimos demostrando que siguen figurando hoy en su padrón, ya que la causa aportantes truchos no se movió ni siquiera un poquito, al punto tal de que no tenemos ningún tipo de sentencia condenatoria a los responsables. Lo que dice Aguilelo es, bueno, hasta que no saques a todos los afiliados no vas a poder disponer de tu patrimonio. De todas formas, obviamente hay que ver qué medidas toma el juez en cuanto a esto, pero bueno, al menos una buena noticia para transmitirle a toda esa gente de los barrios del conurbano bonaerense a la que estafaron y a la que un año después no le dieron ninguna respuesta. A partir del informe que publicamos esta semana pudimos darle al menos esta novedad. Muchas gracias, lo vamos a seguir. Es un tema que no olvidamos, que lo vamos a seguir. El doctor Maximiliano Rusconi nos acompaña esta noche. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, primero le pediría un análisis, una reflexión sobre la presentación del doctor Juan Ramos Padilla, donde por primera vez denuncia que las escuchas son ilegales y que sobre eso pretenden armarle una acusación al juez federal Alejo Ramos Padilla. Y bueno, a ver, el mismo García Sayán que fuimos a ver en Lima ya había dado una entrevista, y él es el representante, es el relator de Naciones Unidas sobre el tema de independencia judicial, para subrayar que las escuchas podían servir solo para eventualmente el morbo periodístico, pero no podían tener ningún valor probatorio. Montar una investigación sobre eso es multiplicar el delito. Ya eso es ilícito. Usarlo digamos, son nuevos ilícitos procesales. Así que yo creo que la presentación es totalmente racional, digamos, es advertirle, no trabajen sobre este ilícito, digamos, ¿no? Claro, ahora, como bien dice Irina, es la primera vez que un juez dice son ilegales. Sí, claro. Y los desnuda, porque esto es lo ridículo. Sobre escuchas ilegales están haciendo la acusación a un juez. Es que, digamos, hay un delito en el origen, en el árbol, y el uso del fruto del árbol envenenado, digamos, una teoría sobre la prueba, es un nuevo ilícito, digamos. Entonces, en algún punto hay que terminar. Todo lo que estén haciendo procesal sobre la base de esa obtención ilícita de elementos de prueba son delitos de falsedad ideológica, de abuso de autoridad, incumplimiento de funcionario público. Hay varios tipos penales en juego. Ahora, perdón, en Comodoro Pi hay fiscales impulsando estas investigaciones, hay jueces haciéndolas, hay 3 investigaciones basadas en estas escuchas y siguen adelante como si nada. Y bueno, es una época en donde se interpreta el derecho de un modo muy exótico, digamos, pero en algún momento va a volver el Estado de Derecho y van a tener que dar explicaciones. ¿Alguien racionalmente apelamos a que la Corte ponga racionalidad? Que ya lo dijo, ¿no? Pero la Corte que le diga a algún juez, muchachos, son escuchas ilegales, ¿cómo van a hacer ese papelón? Alguien que les diga, ¿no? No, sí, yo valoro lo que hizo la Corte. A la Corte, en general, digamos, yo no tengo ningún problema en pegarle a la Corte, sobre todo esta Corte es digna, pero en general no se le puede pedir tantas cosas, digamos. Pero alguien tiene que poner pero la ¿quién Corte, lo va a poner? Está bien, pero lo que quiero valorar es el dictamen último sobre escucha. Fue una cosa valiosa porque puso luz sobre el tema. No es que se jugó tremendamente, pero, digamos, les dijo, mire, está claro que esto no se puede usar. Doctor, cuéntenos, en Lima se reunieron fue muy importante, digamos. García Sayán es una persona muy influyente en el sistema de Naciones Unidas, estaba muy preocupado por lo que pasa en Argentina. Estábamos representados, éramos poquitas personas, pero en representación de muchos organismos. Él es, digamos, el sistema de Naciones Unidas es una burocracia compleja. Insistió mucho en que él era relator sobre independencia judicial. Entonces la idea era denunciar esta falta de independencia y las presiones del Poder Ejecutivo sobre el sistema de justicia. Lo cual en Argentina es muy evidente, nos pidió que facilitemos la lectura de informes, tiene pocos recursos, pero bueno, se estableció el inicio de un diálogo que a mi juicio va a tener frutos muy claros, digamos. Estamos viviendo una etapa escandalosa, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, en el juicio más importante que hay hoy en día
sobre la evaluación de supuestos actos de corrupción del gobierno anterior, que es el de obra pública, resulta que se difundieron de modo tedioso varias horas de lectura de la acusación fiscal, y resulta que cuando el lunes las defensas van a poner negro sobre blanco un conjunto de verdades, eso se censuró. Eso es una demostración clara de un sistema de justicia que no solo está influido por el Ejecutivo para ser dependiente, sino que además toma decisiones de ser sistémico con los intereses del gobierno, ¿no? Es decir, el lunes hubiera sido muy importante que se transmitiera lo que dijeron las defensas en el juicio de obra pública. Me parece que es un momento en donde hay que, digamos, asegurar estos espacios de independencia, cueste lo que cueste, ¿no? ¿Ustedes van a pedir, por ejemplo, que en el juicio a la obra pública se transmitan las indagatorias? Porque en la acordada del tribunal no está previsto eso. No, no está previsto. Nosotros, digamos, esto nos alertó sobre lo que estaba pasando. Nosotros vamos a pedir que las indagatorias, y yo lo que diría es que sería bueno que todo el proceso se difunda. Si fue tan importante para ocupar a los medios de comunicación masiva durante estos años, digamos, si se instaló la mentira, por ejemplo, una de las cosas que dijimos el lunes, que hubiera sido importante que la gente lo escuchara, se dijo reiteradamente que esta corrupción se origina en la decisión, digamos, artificial o arbitraria de invertir en red vial en el sur del país, ¿sí? Bueno, cuando uno analiza, y esto es un dato que lo planteamos nosotros, ¿no?, como defensa, cuando uno se mete en la página de Vialidad Nacional, hay zonas en el país, ¿no? Una zona es la provincia de Buenos Aires, otra zona es el sur del país, que está Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, etcétera. La provincia de Buenos Aires representa, los fiscales además con una ignorancia descomunal, diciendo de que se podía haber invertido en la provincia de Buenos Aires, donde había necesidades muy evidentes en la red vial. La provincia de Buenos Aires representa el 11.06 del territorio nacional. ¿Y saben cuánto tiene? ¿En cuánto participa en la red vial nacional? En el 50%. El sur del país, que es Chubut, Santa Cruz, Neuquén, etcétera, representa el 28.33 del territorio nacional. ¿Sabe en cuánto participa en la red vial? El 4%. Es decir, no solo el kirchnerismo, los próximos gobiernos, si no siguen invirtiendo en red vial en el sur del país, son decisiones sinceramente criminales. Bueno, se supo esta semana, se supo que, por ejemplo, con el tema eléctrico, a raíz del apagón, este gobierno no hizo 1 kilómetro de extensión de energía eléctrica para el transporte de energía eléctrica, ¿no? Otro sector que no en los niveles, porque este es el sector donde sigue estando menos red vial nacional, ¿no? Pero otro sector que tiene déficit es el norte, donde está Tucumán. Algo pasó en Tucumán hace poquito, ¿no? Una tragedia importante. Bueno, esos son los déficits de red vial, y es el no tomarse en serio las políticas públicas que se evalúan. Ahora, digo, la verdad que uno ve lo que denuncia Ramos Padilla, lo que denuncian ustedes, lo que denunció Beraldi hoy, que ahora vamos a contar en el juicio que se le sigue a Cristóbal López y Fabián de Sousa por Oil, donde Beraldi ha dicho, pero no han terminado de hacer la pericia, no se sabe cuánto se le debe, porque eso de los 8.000 fue una construcción de los periodistas, de ciertos periodistas, no se sabe la pericia contable cuánto se le debe a la AFIP. Entonces, digo, todo ahí queda demostrado cómo se han armado persecuciones judiciales. Es que justamente el momento para demostrar lo payasesco, lo criminal que fueron estos procesos, en donde hubo gente detenida, persecuciones, destrucción de la trayectoria de un montón de personas y de la ética, incluso hasta familiar de personas, queda demostrado en los juicios orales. Por eso es importante que ahora esto se conozca. Los procesos tienen un triángulo, que son normas, hechos y prueba. Bueno, a ver, la norma que se utiliza en el juicio de obra pública es la asociación ilícita. Ese tipo penal no está previsto para este tipo de delitos. Es decir, el artículo 210 es totalmente inaplicable. No hay prueba, porque no hay una sola pericia que demuestre nada. O sea, es más, lo único parecido a una prueba en ese juicio es un informe de Vialidad Nacional de este gobierno diciendo que no había ningún problema de ejecución de obra. Y los hechos no están definidos. A Julio de Viva le imputan permanentemente haber sido ministro. ¿Hasta cuándo?
En todos los procesos le imputan haber sido ministro, haber firmado decretos, resoluciones. Estos son los hechos. Es una vergüenza. O sea, no se han tomado el trabajo ni siquiera de identificar en las 500 y pico de páginas, porque los fiscales creen que porque escriben mucho, pues, eso es, digamos, la computadora, ¿no? Por supuesto, sus dictámenes son más serios, ¿no? En las 500 y pico de páginas de los fiscales de instrucción, me tomé el trabajo de ver en cuántas páginas se lo citaba a Julio De Vido y ver en qué página se definía un hecho ilícito de Julio De Vido. Se lo mencionó en 51 páginas, más o menos, un poquito menos, 48 páginas, porque había 2 o 3 que eran errores. En ninguna de esas se define un hecho. Lo mismo pasa con la expresidenta. No se definió un hecho de los imputados. La base de un juicio es definir un hecho imputable. Y cuando se identifica algo parecido, digamos que es haber sido eventualmente parte de un gabinete, se identifica el hecho entre el comienzo del gobierno y el fin del gobierno. A mí un alumno me dice en un, digamos, examen que el hecho procesal se ubica entre el 2005 y el 2015 y lo he hecho a patadas del examen. Bueno, eso hacen los fiscales, estamos respondiendo a eso. Una vergüenza. Construcciones políticas. Obviamente. Bueno, ayer Ariel Sack contó, hoy lo ratificó esta mañana en Mañana Silvestre aquí en Radio 10, que Laura Alonso fue la semana pasada a ver a un juez y diciéndole, necesito que ya mandes a esta persona, ex funcionario del gobierno anterior, a juicio oral ya. El juez le dijo, no puedo porque los Laura plazos... Alonso es un delito caminando. Bueno, o sea, todo lo que hace fue a es apretar a delictivo. un juez porque le dijo, esta persona es un objetivo político en la campaña electoral. Pero bueno, por eso que está cumpliendo un rol que no le corresponde, digamos, tiene que... Esa oficina ha tenido gente digna, digamos, aunque sea por respeto a las trayectorias de los que estuvieron antes, tiene que irse de ese lugar. Doctor, usted decía recién que tiene esperanza que este relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial actúe. ¿En campaña lo imagina haciendo algún pronunciamiento? Porque acá da la sensación de que todo lo que sea contra el gobierno llega tarde. Sí, y Naciones Unidas normalmente llega tarde también, pero y tiene otro obstáculo formal y es que los relatores se pueden presentar en el país si son visitados por las autoridades de ese país, digamos, ¿no? Sin embargo, hay cierta regla protocolar en donde si un relator emite alguna preocupación o algo así, es invitado normalmente por el gobierno. Ojalá, nosotros estamos reaccionando rápidamente, nos pidió una tarea para el hogar, que es hacer un informe más pequeño, y ya está hecho, digamos, y se lo estamos enviando al relator, que es una especie de resumen de los hechos más graves, digamos, ¿no? Por supuesto, dejamos 1000 afuera, ¿no? O sea, usamos 20 hechos escandalosos de violación de la independencia judicial. Algunos de los cuales están, digamos, protagonizados por Laura Alonso. Pero me parece que yo tengo fe. García Sayán es un sujeto... Bueno, que eso tiene... despertó, por ejemplo, a la Corte Argentina, ¿no? Claro. Esa declaración despertó a la Corte Argentina a decir están haciendo ilícitos, ¿no? Sí, porque más allá de su rol coyuntural en el sistema de Naciones Unidas, García Sayán es un sujeto importante en sí mismo, digamos. Fue presidente de la Comisión Andina de Juristas durante varias décadas. Yo me acuerdo en la década del 90, cuando algunos juristas con Julio Mayer, digamos, ayudábamos a algunos países de América Central a reformar su sistema, García Sayán nos ayudaba. La vergüenza es que esta vez tuvimos que ir nosotros a contar, pedirle a él ayuda, digamos, y contarle el desastre, ¿no? Bien, gracias doctor, como siempre, gracias. muy amable. Muy bien, hablando con el doctor Maximiliano Rusconi de los desastres que han hecho muchos, hoy el doctor Carlos Veraldi pidió la nulidad en el juicio por Oil que se le lleva a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, porque esa construcción que tanto ventilaron algunos medios, que se debía a 8.000 millones, después lo asumieron a 13.000, a 20.000, no existe, porque no hicieron la pericia contable y porque además muchos directivos o exdirectivos de la AFIP que estaban en el proceso no han sido llevados al juicio oral y público. Otra construcción política ha necesitado el gobierno en campaña electoral de exhibir supuestos hechos de corrupción y el doctor Carlos Veraldi así lo explicaba. Esta causa no empezó de cualquier manera. Dado un modus operandi que existe últimamente en la justicia federal,
Siempre el inicio o la introducción de la noticia criminis tiene, como les decía, un modus operandi. Aparece una noticia en un diario y después alguien que se coloca dentro de la clase política lleva esa denuncia a tribunales y con esto se da inicio a un proceso. En el caso concreto me estoy refiriendo a la denuncia por parte de la legisladora Elisa Carrió. Quiero decir, en primer lugar, que esa presentación tenía como propósito doloso y avieso elegir a los órganos jurisdiccionales que iban a intervenir. Estamos en presencia, en este caso, de un supuesto, claro, evidente e inequívoco de Forum Shopping. El 18 de marzo, el ingeniero Mauricio Macri brindó un reportaje televisivo junto al periodista Luis Majul, en el cual el primer tema que se trató fue la situación de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. En esa ocasión, el titular del Poder Ejecutivo Nacional expresó sin tapujos que estaba indignado con lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, en particular con el cambio de carátula. Con el cambio de carátula. Y después dijo Macri, eso no era lo que habíamos convenido. Se desnudó todo, ¿no? Todas estas operaciones y armados judiciales. Pero volvemos a la realidad dura, doliente, todos los días, una pyme que cierra, una fábrica que está amenazada. Hoy estuvieron en el Obelisco, aquí en la 9 de julio también. Son obreros de distintas fábricas, se van presentando. ¿Cómo estás? Buenas noches, soy Raúl Godoy, obrero de Sanón desde hace 25 años, soy diputado del Frente de Izquierda, obrero de Sanón. Buenas noches, soy Jorge Medina, trabajador de Madigraf, la acción Donnelly. Buenas noches, mi nombre es María de Los Ángeles, trabajadora de Madigraf también. Yo soy Ernesto González y soy trabajador de la imprenta recuperada Chilavert. Bueno, y cuéntenos, porque a estas empresas, por allí Sanón es la más característica, porque ha sido una empresa recuperada con el esfuerzo. ¿Qué les está pasando en este momento? En el caso de las ceramistas, hoy viajamos una delegación de obreros de Sanón, de Cerámica Estefani de Cutralcó y de Cerámica Neuquén. Las tres es toda la industria ceramista de Neuquén, que está gestionada por cooperativas. Sí. Y nos cayó una orden, un amparo que presentó la empresa multinacional Camusi para que les corten el gas directamente a las tres gestiones obreras. Esto afectaría a toda la industria cerámica en la provincia de Neuquén y más de 500 familias que quedarían sin trabajo, además de una escuela que funciona en una de las fábricas como en Sanón. Los quieren dejar sin laburo. Directamente cortarnos el gas, lo cual es dejarnos sin trabajo. Claro. Entonces, por las tarifas impagables que les viene, ¿cuánto? Totalmente. Las últimas tarifas a Sanón de gas por mes de 13 millones de pesos la tarifa 13 millones, una locura. Así se activa la producción argentina. En la provincia de Vaca Muerta, además, donde tienen la segunda reserva mundial de gas, 13 millones de pesos la factura para poder trabajar. ¿Y en el caso de ustedes? Bueno, así como hoy el tarifazo le afecta a los compañeros a través de la tarifa de gas, en nuestro caso en Madigraf es a través de la factura de electricidad. Pretenden que paguemos más de 1 millón de pesos por mes para una gráfica de 150 trabajadores o 150 familias. Y esto se da también en el marco de que hace apenas unas horas a Edenor y a Edesur les condonaron una deuda de 35.000 millones de pesos. Hace apenas un par de años les habían perdonado otra deuda de 19.000 millones y bueno, nosotros con mucho esfuerzo estamos sosteniendo los puestos de trabajo en una situación cada vez más crítica donde sigue habiendo cierre de fábrica. Nosotros peleamos por no solamente defender nuestros puestos de trabajo, sino también hace poco estuvimos acá también reclamando, contándoles nuestro reclamo por trabajo del Estado, porque es una fábrica que también puede generar muchos puestos de trabajo más, además de también brindar un servicio a los que más necesitan a través de la impresión de manuales, cuadernos o libros, que nosotros perfectamente lo podríamos hacer para todo el país. Claro. Y esos son, digamos, los objetivos que tenemos nosotros hoy como fábrica. Pero realmente las tarifas que nos quieren aplicar es impagable. Es impagable. ¿Y en el caso de ustedes? Ahora después te... Sí, nosotros también somos una imprenta como los compañeros de Madigraf y también enfrentamos también nos reclaman una deuda de varios centenares de miles de pesos. Es una imprenta bastante más chica que aquella y nos significa un problema muy grave, entre otros problemas, y estamos, bueno, ya venimos acostumbrados todos estos años a remar en dulce de leche y ahora, bueno, esto igual no somos una realidad que no nos seguimos siendo una realidad las empresas recuperadas. Creo que
quiere tapar esta situación. Creo que están preocupados porque ante los cierres de fábricas somos una alternativa que pueden tomar los trabajadores de ocupar la planta, ponerla a producir y a pesar de todo que la fábrica siga viva. Creo que están preocupados por eso y bueno, por eso no quieren ahogar económicamente, pero claro, no lo van a lograr. ¿Cuántas mujeres trabajan allí? En Madigraf somos 40 mujeres más o menos. Algunas son sostén de hogar. Muchas somos sostén de hogar. Y para mí lo que expresa esta situación, o sea, no solamente se dan en las fábricas recuperadas, sino que atraviesa a la sociedad de conjunto. Bueno, lo de la electricidad particularmente para nosotros, que es lo que nos está afectando ahora, es terrible. Como se sabe, pusieron medidores con tarjeta. Eso es una vergüenza. Para mí, bueno, un poco lo que plantea el compañero de Chilaver, nos atacan porque realmente estamos demostrando que nos podemos organizar. Claro, exactamente, que sí. Cuando los patrones se van, cierran la puerta, nos dejaron un 0800, nosotros nos metimos, la ocupamos, la pusimos a producir, y ellos no hicieron falta y sin embargo nosotros sí. Bueno, hoy estamos luchando firmemente en esta situación que es terrible. ¿Y el gobierno? Bien, gracias, ¿no? El gobierno nada, el gobierno ha respondido porque acá esto tiene que ser un bien público, un objetivo social. Entre todas las empresas, ¿cuántos empleados son? No, con todas las empresas recuperadas a nivel nacional son casi 30.000 puestos de trabajo. Y en el caso de Neuquén, toda la industria ceramista, o sea, se produce para la obra pública, claro, para viviendas, hospitales. Sí. Hacen falta 70.000 viviendas en Neuquén. Y la gente, por ejemplo, estando sobre Vaca Muerta, a 5 minutos del centro no tenés gas. O sea, no tenés gas natural. 20.000 familias con garrafa. Y ahí nos avisan de Mendoza, una empresa, la TR, una alimenticia, los trabajadores están peleando su puesto y dice que tienen orden de desalojo también, la quieren rematar la fábrica directamente. O sea que me enviamos nuestra solidaridad a los trabajadores mendocinos y una pelea grande la que tenemos por delante. Les agradezco y además siempre tienen en este programa un espacio y los vamos a seguir acompañando. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es la realidad que se vive en la Argentina mientras el gobierno quiere abrirse al mundo. Pausa y tenemos mucho más en la próxima hora.